¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa en el que venimos a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y los ponemos a trabajar cada semana en radio, también en televisión. Recuerden, esto es un domingo de 2 a 3 de la tarde, son las 2, están ustedes escuchando el programa, pero si lo quieren ver esta tarde, a partir de las 7 en Libertad Digital Televisión, pueden verlo. Y si hoy se lo pierden, no se preocupen, que mañana, también lunes, de 7 a 8 de la tarde, lo pueden ver por Libertad Digital Televisión. ¿Que prefieren verlo por YouTube? También lo tienen por YouTube. ¿Que prefieren escucharlo en podcast? También lo tienen en podcast. ¿Que lo quieren en Spotify? En Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, en Podimo, en absolutamente todas las plataformas y de todas las maneras. No tienen excusa para perderse el programa. Y más con programas como el que tenemos hoy, porque como siempre digo, me gusta rodearme de los mejores para esto de aprender a invertir. Puedo saludar ya a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy bien, muy contento. Muy interesante además el programa que tenemos hoy, ¿verdad? Manuel Llamas, ¿cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por sacar un huequito en tu agenda y acompañarnos una semana más aquí. Manuel, como siempre, desde Value School, también saludo a Luis Alberto Iglesias. Luigi, ¿cómo estás? Pues muy bien, los tres mosqueteros con el mosquetero jefe que eres tú. Aquí veo a Domingo, a Manu, en fin, encantado de estar aquí. Bueno, encantados, y más con el programa que nos ha preparado en esta ocasión Value School, que nos trae a un viejo conocido, pero en aquellos tiempos en el que ya vino este invitado, no vino presencialmente, tuvo que ser por vía telefónica. Y recordarán, y lo recuerdan nuestros oyentes y nuestros telespectadores ahora, porque nos han preguntado mucho por ello, nos vino a hablar de la cartera permanente. Habló de Rafael Ortega Salvador, gestor de fondos senior en Antbank y Wealth Management. Gestiona vehículos como River Patrimonio, River Global, My Investor Cartera Permanente. Rafael Ortega, bienvenido de cuerpo presente hoy aquí a Tu Dinero Nunca Duerme. Hola, Fernanda, muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy bastante contento. Es la primera vez que estoy en la radio de verdad, en persona. Pues, físicamente. Pues, físicamente. Y no virtualmente. Es la primera vez que hago algo físico desde hace muchísimo tiempo. Y presencial. Bueno, pues sí, mira, sí, nosotros lo celebramos. Me alegro que sea aquí en esta emisora y en este programa, porque pensamos exprimirte al máximo. Así que, como ya estamos todos, comenzamos. Bueno, ¿qué pasaría si lo que ha sucedido en los mercados durante los últimos 40 años nos dicen que ha sido una anomalía? ¿Qué pasa si las estrategias en valor dejan de tener sentido? ¿Qué pasa si entramos en un entorno macroeconómico con nuevos paradigmas? ¿Podríamos considerar la volatilidad un activo, un amigo? ¿Cómo podríamos hacerlo? Todas estas preguntas que se ha hecho nuestro invitado de hoy, para quienes no lo recuerden, insisto, Rafael Ortega, que ya vino hace un tiempo a hablarnos de la cartera permanente. Bueno, pues hoy nos va a hablar de todas estas cosas. Nos va a hablar de diversificación estructural y nos va a comentar si es o no posible preparar una cartera para que se comporte bien pase lo que pase. ¿Es esto posible? Lo vamos a averiguar ahora mismo. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Hola, soy Javier Sáenz de Cenzano, de Advalor, y yo también escucho y veo Tu Dinero Nunca Duerme. Bueno, pues hemos planteado una serie de dudas, algunas yo creo que un poco enigmáticas, pero en cualquier caso muy interesantes, y desde luego que yo creo que sirven para introducir el tema que nos presentáis hoy desde Value School y con Rafael Ortega. Yo creo que unos temas muy interesantes y que estoy seguro que nos va a dar soluciones a muchos problemas que nos hemos encontrado todos cuando hemos arrancado en esto de la inversión. Luigi, todo tuyo. Venga, pues lo que voy a hacer va a ser empezar recomendando que los oyentes que tengan Twitter, porque es la red donde yo le sigo a él y donde se obtiene más provecho, sigan la cuenta de Rafa Ortega, que es, Rafa, recuérdanos. En Twitter,
River Patrimonio. Bien, ¿por qué lo digo? Porque Rafa reflexiona diariamente con unas píldoras que a mi gusto son, perdónenme los practicantes del Zen, muy Zen, en el sentido de que son muy sintéticas, muy concisas, son realmente perlitas de sabiduría inversora, porque, vamos, Rafa tiene la cabeza muy bien amueblada en todo lo que respecta a la inversión. Le voy a hacer una pregunta y ya la quitamos de la mesa, que es la típica que uno quiere hacer a un gestor de fondos de inversión cuando le tiene al lado. Rafa, ¿qué va a hacer el mercado este año? Bueno, pues me alegra que empecemos por ahí porque... Me alegra que me haga esa pregunta. Sí, me alegra porque tengo una opinión muy clara, que es que no tengo ni puñetera idea. Y además creo que ni yo ni nadie tiene ni puñetera Bueno, habría idea. mucha gente dispuesta a discutir. A rebatírmelo, seguro, por supuesto. Pues sentadas las bases, es decir, ante la incertidumbre, vamos a decirlo con otra palabra así muy de moda en el ámbito de las inversiones, que es la definición de cualquier suceso que existe en la vida. Son impredecibles, está muy gobernado por el azar y los mercados financieros no son nada distinto. Tiene mucho sentido lo que plantea Rafa, por ejemplo, en el libro que ha publicado con el sello Value School, que se titula Estrategias de diversificación estructural. Ese es el título que hemos publicado con él en diciembre, o sea, hace 4 meses, y que está disponible en papel y en electrónico desde Amazon. Bueno, pues, ¿qué es la diversificación estructural, Rafa? Porque sobre eso seguramente vamos a poder construir toda la conversación en esta mesa de tertulia. Pues el concepto de diversificación estructural empieza porque todo el mundo tiene más o menos claro qué significa diversificar, pero luego se equivoca al implementarlo porque la gente piensa que diversificar es solo tener muchas cosas, ¿no? Y va un poco por ahí, pero no solo es necesario tener muchas cosas, necesitas que estas cosas sean diferentes, porque diversificar realmente es una estrategia de gestión de riesgos y por lo tanto lo primero que tienes que determinar es cuál es el riesgo que quieres diversificar, ¿no? Y entonces, si tú entiendes, como entiendo yo, que el ciclo económico es inevitable, creo que en esto sí que más o menos todo el mundo estaría de acuerdo, yo añadiría que es impredecible o por lo menos muy difícil de predecir en qué momento va a ocurrir cada cosa. Por eso no sabemos en qué va a pasar el día de mañana. Claro, por eso decía antes que yo no tengo ni idea de lo que va a ocurrir, ¿no? Por lo menos creo que es tan difícil de predecir que no vale la pena predecirlo. Porque lo que sí que sabemos es que hay una serie de relaciones estructurales, y de ahí la palabra diversificación estructural, entre los distintos escenarios económicos entre los que nos podemos mover, todos los posibles que hay, y los activos o las estrategias en las que podemos invertir. Eso sí que es predecible. Las relaciones ahí sí que son estructurales. Yo sé que si hay crecimiento económico, por ejemplo, las empresas se verán favorecidas y entonces esto al final acaba con que las bolsas, por ejemplo, pueden subir. Igual que ocurre con acciones, ocurre con bonos, ocurre con distintas estrategias, ocurre con distintas maneras de gestionar una cartera. Y entonces, si te pones a estudiar eso, puedes acabar viendo que para cada uno de los posibles escenarios económicos hay una serie de activos que lo hacen mejor, una serie de activos que lo hacen peor, hay una manera de gestionar que lo hace mejor, otra que lo hace peor. Y si empiezas a mapearlas, identificarlas, puedes acabar con una especie de mapa, una especie de brújula. Y si las tienes todas en esa brújula, pues decir, bueno, pues igual lo que te necesito es una cartera que combine con suficiente peso todos los posibles futuros y entonces pase lo que pase, yo estaré protegido, porque una parte lo hará bien, la otra parte lo hará mal, y lo que hemos visto históricamente es que aquellos activos estrategias que se ven favorecidos crecen con suficiente vigor como para compensar las pérdidas que obligatoriamente tendrás por aquellos que se van a ver desfavorecidos por el propio ciclo. Y luego eso además te permite ir reajustándonos con el paso del tiempo, y esto lo que hace es que seas capaz de participar del crecimiento a la vez que proteges tu patrimonio, que yo creo que es el objetivo de la mayoría de inversores. Luego habrá inversores que se aproximarán a los mercados a intentar forrarse, y está fantástico, y hay maneras de intentar conseguir eso, pero si tú eres una persona que lo que hace es ganar el dinero fuera de los mercados e ir a los mercados a capitalizar tu ahorro, y si bueno, pues tienes un perfil moderado o un perfil más defensivo, o tienes que ser más conservador porque en tu vida, yo qué sé, pues tienes responsabilidades o gente a tu alrededor, o ya tienes un patrimonio más o menos elevado, pues creo que es lo que tiene más sentido para esa gente. Y como esto va un poco en contra de algunos de los mantras de inversión que creo que más se repiten, pues escribí el libro porque pensaba que, bueno, resuena con mucho de lo que se dice, pero no es exactamente lo que hay en el típico libro de inversión indexada, que es algo que me encanta a mí, pero que acaba siempre diciéndonos que inviertas en acciones y bonos y ya está, y otra serie de cosas que creo que no aciertan del todo. En esta estrategia que nos acabas de explicar, parece que lo que se antoja complicado, o sea, yo creo que
que efectivamente está muy bien, si lo tienes bien estudiado, comprender en qué momentos del ciclo te van a funcionar mejor unos activos u otros, y que si los tienes todos, pues siempre habrá uno que te funcione mejor que otro, pero ¿cómo evitas que se neutralicen entre ellos? Es decir, que al final tú lo que consigas es tener un vehículo quieto, parado, que ni sube ni baja, que siempre se mantiene estable, lo que hace que en periodos, por ejemplo, como en el que estamos ahora inflacionistas, pues si sigues parado, pues signifique que lo que estás haciendo es perder palanca. ¿Cómo consigues aprovechar y que la cartera, además de estar protegida, participe de la rentabilidad y vaya hacia arriba? Bueno, lo primero, que la diversificación estructural, más que una... Por eso el libro dice estrategias, ¿no? Porque hay muchas maneras de implementar esto, no hay solo una, ni yo tengo la mejor, ni... Hay muchas carteras que se inspiran en este concepto. La cartera permanente que hablamos la otra vez es una de estas, pero hay más maneras de hacerlo. Se puede hacer de manera más conservadora, más equilibrada, incluso podría ser súper arriesgado y tener en cuenta ese marco mental a la hora de diseñar una cartera, ¿no? Volviendo al tema que preguntabas de cómo consigues que no se neutralicen, es porque no es un juego de suma cero en realidad. Y si observas, por ejemplo, en un periodo en el que, si vamos al ejemplo simple, ¿no? La cartera permanente, para quien no lo recuerde, es una cartera que divide a partes iguales entre acciones, bonos, oro y efectivo. Cuando uno de los activos se ve favorecido, durante un periodo de 4 o 5 años, acaba creciendo un 100, 200, 300%. Cuando un activo se ve desfavorecido estructuralmente, acaba perdiendo un 30, un 40, 50%. Entonces es que simplemente los beneficios del activo que se ve favorecido son superiores a las pérdidas que tienes en el que se ve desfavorecido. Y a la vez eso te permite ir vendiendo aquello que está haciéndolo bien en el margen, ir comprando aquello que no lo está haciendo tan bien, e ir anticipándote a que en algún momento habrá un cambio de tendencia, y no porque estemos mirándolo en el gráfico, sino porque todo esto viene por el ciclo económico, que es inevitable. O sea, al final revierte. Es verdad que hay ciclos de corto plazo y ciclos de largo plazo, en el que, según Ray Dalio y otra gente, estamos ahora seguramente al final de un ciclo de deuda de muy largo plazo, donde empieza a haber pues quizás un entorno potencialmente diferente al de los últimos 40 años que decías antes, ¿no? Yo al principio del libro lo que digo es que en los últimos 40 años básicamente ha habido crecimiento y baja inflación. Hay un periodo ahí, la famosa década perdida, que es un periodo complicado y donde pues, mucha gente no consiguió tener buenos resultados. Pero es que incluso ese periodo de 10 años es históricamente corto. Los periodos anteriores de crisis, periodos complicados, han durado 20 o 20 y pico. Y crecimiento con baja inflación o crecimiento con deflación en realidad es el modo fácil de invertir. ¿Qué opciones hay de que los siguientes 40 años sean también iguales? Pues si lo son, fantástico. Yo no quiero ser un agorero, o sea, por mí, que sea lo más fácil posible y que todo el mundo gane dinero. Pero, no sé, me parece una apuesta quizá un poco atrevida, teniendo en cuenta que los 40 anteriores fueron muy, muy diferentes y los 40 anteriores a esos también muy, muy, muy diferentes. ¿Y en qué o sea, precisamente, enganchando con esto último que comenta Rafa, ahora estamos en un escenario diferente, inflación alta, tipos de interés crecientes, crecimiento más reducido, recesión llamando a la puerta. Recesión llamando a la puerta. En este tipo de contexto a corto, medio plazo, ¿cuáles son los...? Evidentemente, como bien comentas, es mucho más difícil obtener rentabilidad, claro, con inflación al 7, como estamos en estos momentos, 7-8%, desde luego tienes que tener unas rentabilidades muy buenas como para poder ganarle algo de rentabilidad en términos reales. Pero entiendo que la estrategia a la que nos estás hablando, esta diversificación estructural, hace que precisamente haya algunos activos que se beneficien exponencialmente de este contexto, ¿no? Sí, realmente en todos los contextos hay algo que estructuralmente se ve favorecido. Lo que pasa en un escenario de potencial esta inflación, yo es que ni siquiera me pongo a analizar en qué estamos ahora, porque tampoco a veces nos ponemos muy de acuerdo, ¿no?, con exactamente en qué momento estamos ahora, pero tampoco es necesario saberlo para que este mapa, digamos, que acabamos de dibujar tenga sentido. Ahora mismo, si tú te centras solo en los activos tradicionales, acciones, bonos, oro, por ejemplo,
El oro no lo ha hecho mal del todo, pero es verdad que el oro, siempre decimos, el oro para la inflación es una sobresimplificación, porque realmente el oro es para cuando hay expectativas de tipos de interés reales negativos, que no se ha dado aún el caso. Entonces eso se ha quedado un poco así, como que no ha tenido todo el punch que mucha gente esperaba que tuviera, pero tampoco está haciendo nada diferente a sus fundamentales. O sea que sí, realmente el oro está haciendo lo que hubiéramos esperado que ocurriera en este escenario. El año pasado fue, por ejemplo, el año de las commodities. Lo que pasa es que las commodities no son un buen activo para una cartera buy and hold, porque son de naturaleza deflacionaria. Realmente yo no lo incorporaría, por ejemplo, como una pieza clave de tu cartera. Sin embargo, hay algunas estrategias alternativas que, aunque la mayoría de estrategias alternativas no me gustan mucho porque son muy caras, no suelen funcionar del todo o están súper correlacionadas con cualquier otra estrategia de crecimiento, si te pones a indagar ahí y rascas un poco, hay dos tipos que a mí sí que me gustan, que son las que se llaman futuros gestionados, que básicamente es una estrategia de momentum o de seguimiento de tendencias que invierte en materias primas, índices de acciones también, divisas y en realmente todo lo invertible. Se ponen a largo o a corto en función de las tendencias de precios, y esto el año pasado tuvo pues si te vas a una versión UCITS invertible que alguien pueda encontrar en formato fondo de inversión, pues igual hicieron un más 15 o un más 20 y fue de lo único que se salvó. Y lo otro que también lo hizo bien fueron las estrategias que se llaman long volatility o largas en volatilidad, que esto sí que son realmente más coberturas tradicionales. Lo que pasa que una cobertura constante que tú estás siempre poniendo ahí, por ejemplo con una put o algo sobre un índice de renta variable, al final es muy costoso, eso te cuesta mucho dinero, y esta gente combina eso con otras estrategias para intentar que ese coste de carry o el coste de estar pagando ese seguro constantemente se neutralice un poco en los entornos de crecimiento, para que tampoco te estés ahí pegando un tiro en el pie. Y esto, de nuevo, el año pasado pues también fue su año. Y estas dos, junto con simplemente tener efectivo, que tener efectivo o renta fija de muy corto plazo también es estar largo en volatilidad o estar expuesto en volatilidad, es antifrágil, que decíamos en la introducción, te permite aprovechar las oportunidades. ¿Qué pasa? Que no te permite aprovechar las oportunidades, te permite aprovechar las oportunidades no significa inmediatamente después de que tú compres, cuando ha caído algo, eso va a rebotar y entonces vamos a estar aquí ya con el beneficio tan directo, ¿no? Pero esas son las 3-4 cosas que te pueden salvar en ese escenario, que es algo que ya ha ocurrido antes. Por ejemplo, en los 70 hubiera sido algo muy parecido a lo que te acabo de decir. Voy a hacer un inciso, porque Rafa se está refiriendo a estrategias alternativas, como ha dicho él. Para los oyentes vamos a nombrar los hedge funds, ¿vale? Los fondos de inversión libre o fondos de cobertura. Es decir, lo que plantea Rafa son estrategias que generalmente están al alcance de pocos inversores particulares, de grandes patrimonios o de institucionales. Entonces, parte del trabajo de investigación de Rafa en su blog, y luego si queréis hablamos de ello, es de qué manera un gestor de fondos al particular, al inversor retail, le puede también exponer en un fondo de inversión como el que gestiona él a ese tipo de estrategias más sofisticadas que añadan algo distinto a una estrategia de multiactivos, como puede ser una cartera como las que está describiendo Rafa. La verdad que es un tema interesante, porque los hedge funds tienen muy mala fama. Sí. Y la tienen con razón, porque es que históricamente han sido carísimos, o sea, tan caros que casi todo el beneficio obtenido se lo comían en comisiones. Entonces al final, pues bueno, queda muy bien, ¿no? Queda muy elegante y muy sofisticado, pero la realidad es que tampoco te estaban aportando mucho. El 2,20, ¿no? Exacto, 2% o sea, de 2% de comisión y 20% sobre resultados. Entonces, claro, empezando por ahí, ¿no? Claro. Empezando por ahí, pues es difícil, y la realidad es que ha habido momentos donde lo han hecho muy bien, pero justamente estructuralmente los últimos 10 años han sido bastante malos para este tipo de estrategias. Si a ese entorno que no es favorable le sumas comisiones elevadísimas, pues los resultados son muy pobres, ¿no? Y además que dentro de los hedge funds es que muchas de las estrategias tampoco han funcionado especialmente bien, muchísimas son discrecionales, y con esto quiero decir que no son cuantitativas o sistemáticas, que son las que me gustan a mí, y esto también es opinable, ¿no? Pero la verdad es que no han funcionado muy bien. Pero si te pones a escarbar, dentro de todos estos hay estos dos subtipos que son los que os he explicado yo, futuros gestionados, que tienen más de 50 o 60 años de track record. Todos los que lo hacen más o menos parecido, como son sistemáticos, acaban obteniendo unos resultados bastante parecidos. Y entonces eso pues a mí me gusta más, y las de largas en volatilidad, que también suelen ser sistemáticas, ¿no? Entonces esos dos se les puede rascar. El problema lo tengo incluso yo, porque como es tan raro y no ha hecho falta, digamos, en los últimos años, incluso para incorporarlo al fondo
fondo de inversión, me tengo que pelear con normativa y tengo que pedir que estén, y los fondos no están ni accesibles, pero creo que en el último año, por ejemplo, también a raíz de que ha tenido buenos resultados, pues de repente hay más interés en el sector, y entonces muchos de estos han empezado a aparecer versiones con comisiones mucho más bajas, que de repente ya, por ejemplo, un fondo de futuros gestionados ahora, para un inversor institucional lo puedes conseguir con un 0,7%, ¿no? 0,7 ya, 0,7 es casi gestión indexada, ¿no? A precio de indexado. La presión del mundo de la indexación y de las comisiones también ha aparecido de repente por aquí, y entonces yo creo que esto en los próximos años, vamos a ver qué pasa, porque no sé lo que pasará, pero creo que viene una ola de que este tipo de productos van a empezar a sonar mucho más. En Estados Unidos, por ejemplo, ya están incluso en versión ETF, con costes incluso mucho más bajos. Y yo creo que eso es una tendencia que algunas de estas casas internacionales, como por ejemplo WisdomTree o alguno de estos muy grandes, que allí son muy fuertes y que lo están promoviendo mucho, acabarán creando versiones europeas, y creo que el inversor retail lo podrá hacer, y el inversor institucional lo podrá incorporar mucho más fácilmente. Yo creo que ahí hay bastante camino por hacer. Pues por ahí va yo, es decir, al inversor, al que nos está escuchando ahora, que a lo mejor no sé si les suena probablemente raro muchas de las cosas que estás diciendo. Dice, joder, este tipo sabe mucho, pero yo mañana voy a mi banco y le digo al de la sucursal, no, yo quiero futuro gestionado, quiero ponerme largo en volatilidad, y me va a mirar y me va a decir, pero ¿de qué me estás hablando? Tengo aquí un garantizado. ¿Qué le decimos a ese pequeño inversor español que para empezar a construir esa cartera que más o menos sea razonablemente sólida en casi cualquier coyuntura? Bueno, ahí está la oportunidad de negocio, ¿no? Por eso yo me he peleado el año pasado para intentar poder meter esto en el fondo que gestiono, que es Enriel Patrimonio, y lo he conseguido a mitad de enero. O sea, que he tardado 1 año y pico en que me dejaran ir rotando la cartera hacia incluir estas estrategias. Tampoco hace falta ir, esta sería como la versión más sofisticada, ¿no? La versión más sencilla es la cartera permanente, que es verdad que el año pasado también tuvo un año malo, precisamente porque acciones, oro y bonos, o sea, cuando no hay liquidez en el mercado, cae todo, y lo único que pudimos hacer es, con el efectivo, comprar y esperar a que cambie la tendencia, ¿no? Para el inversor minorista, lo primero que le recomendaría, si le interesa esto que estoy diciendo, es que se lo estudie un poco, porque esto no es una cosa como para meterte a lo loco. Yo en el blog llevo ya como 6 o 7 artículos intentando desmitificar todo esto, porque es verdad que suena muy complicado, pero suena muy complicado porque no lo has oído nunca. Realmente tampoco luego es tan difícil, ¿no? Si sabes qué es el value investing o sabes cómo funciona un índice, deberías de ser capaz de entender cómo funcionan los futuros. Lo que pasa es que necesitas pues que te lo cuenten un par de veces, o leerte algún libro o algún artículo. Para implementarlo es verdad que es un poco más complicado, porque en tu sucursal del banco no va a haber, no creo. Si ya estás que te compones tu propia cartera o eres tu propio gestor y te gustan los ETFs, inviertes tú directamente, ahí sí que ya ahí empieza a haber opciones. Lo que pasa es que la mayoría está en el mercado americano, y no sé ahora mismo cómo está la fiscalidad para el inversor retail, porque como yo invierto en mi propio fondo ahora mismo, no sé cómo lo tienen, pero ahí ya sí que empieza a haber cosas en versiones un poco más accesibles. Y ya, insisto, en fondos de inversión en el próximo año tienen que empezar a salir, porque algunos los he abierto yo, y entonces seguro que empezarán a aparecer por ahí porque están en all funds. Entonces seguro que empezarán a sonar un poco más. Sé que hay algunos bancos que ya los están empezando a comentar, pero creo que también lo hacen porque el año pasado fue bien, ¿no? Que tampoco es el mejor motivo por el cual invertir en algo. Insisto en que me parecen piezas que son interesantes junto con todas las demás. No estoy diciendo que tengas que invertir en esto y esto es lo único que tienes que tener en tu cartera. Esto es una pieza que quizás es una octava parte de tu cartera, que en combinación con todas las demás crea el efecto que buscamos. Es como cuando la gente habla del oro. ¿Yo invertiría solo en oro? No. ¿El oro me parece una parte clave de una cartera bien diversificada? Sí. Porque esta es la historia, ¿no? Que algunas de estas inversiones por sí mismas, no necesitas que la inversión por sí misma sea rentable, y esto es un poco paradójico, para que aporte a tu cartera. Y esto hay que darle una vuelta antes de entenderlo, pero hay algunas partes yo siempre hablo de participar y proteger, ¿no? Hay algunas partes de tu cartera
que tienen que funcionar cuando las cosas van bien. Las acciones y los bonos, por ejemplo, son los activos productivos. Esto, cuando las cosas vayan bien, va a funcionar. Hay cosas que necesitas en tu cartera que están ahí para funcionar cuando las cosas van mal. Y entonces tampoco necesitas que lo hagan súper bien cuando las cosas van bien. Necesitas que lo hagan bien en su momento dado. Entonces, al final, la gracia es combinarlas todas. A mí esto me gusta porque apela a una idea que encontré en otro campo distinto, esto que llaman las propiedades emergentes. Es decir, cada activo, cada pieza de ese sistema que vas a montar tiene unas propiedades, pero cuando los pones todos juntos, resulta que el conjunto tiene otras que solo aparecen cuando están las 4, 5 o 6 piezas juntas. ¿Y en qué campo es este? No lo he oído esto nunca, pero me gusta. Son los sistemas complejos, las propiedades emergentes. Te voy a pasar algún artículo después. Sí. Pero, perdona, Luigi, para explicarlo, para que, aunque ya lo has explicado, pero sí te pediría que hiciéramos un esfuerzo un poquito mayor para que aquellos que nos escuchan y que no son tan sofisticados entiendan cómo funciona esa pieza más complicada de las que has hablado, las dos más complicadas, la de los futuros gestionados. Me imagino que será a base de futuros, distintas estrategias con futuros en cortos y en largos para ver, pero expliquemos cómo funciona y luego cómo es esto de invertir en volatilidad. Vale. Como digo, los futuros gestionados invierten en futuros. Al final, un futuro o una opción, por si alguien no lo sabe, si es un contrato, te da la opción de comprar o vender algo en un futuro, ¿de acuerdo? La diferencia es que las opciones te dan la opción de hacerlo, los futuros obligan a hacer el intercambio. Dicho eso, puede parecer un poco más complejo, pero al final es que inviertes en lo que quieras, ¿no? En aquello en lo que ya hemos fijado ese contrato. Los futuros, principalmente, a diferencia de casi cualquier otro activo tradicional, invierten en materias primas. Luego también invierten en divisas, también invierten en tipos de cambio, pero principalmente lo que más va a mover eso son las materias primas. ¿Qué pasa? Que entonces esto los vincula directamente con las materias primas, pero como antes he dicho, las materias primas en una cartera buy and hold, por ejemplo, pues no son muy convenientes porque con el tiempo acaban cayendo de precio. Si tú estás expuesto a algo que te permite ponerte largo cuando los precios se disparan y ponerte corto en entornos normales, pues eso es una estrategia que potencialmente podría ser rentable, ¿no? Y lo que ocurre es que pues en entornos estos de alta volatilidad o entornos en los que las cosas se han puesto muy complicadas, esta estrategia te permite captar esas tendencias. A veces las recesiones vienen con un shock inflacionario y entonces esto funciona. A veces las recesiones vienen porque hay un problema con algunas divisas en alguna parte del mundo, entonces esto se expone a esto. Lo que suelen decir los gestores de futuros gestionados es que siempre hay un mercado alcista y un mercado bajista en algún sitio, ¿no? Pase lo que pase, hay algo que se está disparando de precio en algún sitio y esta estrategia te permite exponerte un poco a esa aleatoriedad, pero principalmente en el campo de las materias primas, que también cada una de ellas tiene un mundo diferente y no siempre van todas a la par, pero eso no suele estar en ninguna cartera tradicional, que normalmente solo son acciones y bonos. Entonces, simplemente porque ya te está exponiendo a algo, una fuente de retorno diferente a las que seguramente ya tienes en tu cartera, ya hay algo de valor en incluirlo ahí, ¿no? Y luego las exposiciones, las estrategias que se exponen a la volatilidad. El problema de exponerse a la volatilidad es que es muy caro y entonces hay lo que se llama el volatility decay, digamos, que viene a ser que si tú simplemente estás exponiéndote a la volatilidad, esto, claro, cuando la volatilidad se dispara, tú también te disparas, pero de normal estás siempre perdiendo y entonces al final te quedas, hay algunos ETFs que siguen al VIX, por ejemplo, y si te alejas lo suficiente, el índice de volatilidad, si te alejas lo suficiente en la gráfica, verás que es que acaban perdiendo todo su valor, o sea, se desintegran, ¿no? Las estrategias largas en volatilidad lo que hacen es intentar cubrir eso. ¿Cómo? Posicionándose también a largo y a corto. La volatilidad, como muchas otras cosas, tiene un efecto de reversión. Cuanto más alta está, más probable es que en algún momento caiga. A corto plazo también hay algunos movimientos que suele hacer que repiten algunos patrones. Y entonces esta gente se expone de manera táctica a lo que están haciendo la volatilidad. Luego hay otra manera aún más sofisticada de hacerlo, que es que tú puedes exponerte a la volatilidad de un índice o a la volatilidad de lo que hay dentro del índice. Y como todo el mundo se está cubriendo de la volatilidad del índice, hay una dispersión entre la volatilidad de los componentes del índice
y la volatilidad de los índices, y como ahí hay una dispersión, hay un arbitraje, y como hay un arbitraje, hay una oportunidad de retorno, ¿vale? Al final siempre es, o te estás exponiendo a algo que no está en el resto de activos, y por lo tanto ahí hay valor, ese sería el caso de los futuros gestionados, o te estás exponiendo a una oportunidad de arbitraje que es estructural, porque siempre hay alguien que se quiere proteger, y siempre hay más gente protegiéndose en los índices grandes que en lo que hay dentro de los índices, y entonces ahí hay una oportunidad de negocio. Y luego podríamos entrar en muchísimas más maneras de hacerlo, pero eso sería un poco la historia. Al final yo lo que le digo a la gente es que lo que tienes que pensar es ¿qué te va a aportar esto? Entonces, los futuros gestionados te aportan algo que tiene el potencial de ofrecerte retornos consistentes cuando la inflación es elevada. ¿Por qué? Porque están estructuralmente vinculados a las materias primas. Y la volatilidad te va a dar retornos en un entorno en el que nada te da retornos. Perdón, he dicho la estrategia larga en volatilidad, te da retorno en un entorno en el que nada te da retornos, porque lo que hay es una crisis de liquidez y todo cae a la vez. Y cuando todo cae a la vez necesitas algo que te salve. La opción fácil es tener efectivo. El problema es que eso hace que seas más conservador. Si quieres ser un poco más agresivo, necesitas algo que te ocupe menos espacio y te dé mucho más punch. Y ahí entra esto en la cartera. ¿Qué ventajas tiene una estrategia de estas características? Que es una estrategia, bueno, ya lo tratamos en el programa sobre cartera permanente, pero es que yo creo que la cartera permanente es un producto muy desconocido para muchos inversores. Es decir, que no salen de sota, caballo, rey. Es decir, acciones, bonos y ya. O sea, es que ni siquiera el rey. O sea, sota y caballo. Sí. Ni siquiera vamos al rey. Entonces, para empezar, esto es estos dos elementos que acabas de explicar, Rafa, que me parecen además muy interesantes, aportan valor añadido a la estrategia de cartera permanente o de cartera antifrágil. Pero en términos generales, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de estrategia para tener una cartera bien diversificada estructuralmente que te permita protegerte o ganar rentabilidad en todos los escenarios posibles, que es el sueño, por así decir, dorado de cualquier inversor, especialmente para el inversor particular medio en España, que normalmente es muy conservador y que el inversor conservador en España se caracteriza por invertir básicamente o en fondos de nula rentabilidad, fondos garantizados, pongo entre comillas, o renta fija directamente. Pérdida garantizada, ¿no? Pérdida garantizada, me ha gustado ese matiz importante. A ver, es que, claro, hay un problema, ¿no? Que es la paradoja de la inversión, que digo yo a veces, que es que para proteger tu patrimonio tienes que asumir riesgos. Y esto es una cosa que primero hay que entenderla. Bueno, es imposible. Se lo dices a la mayoría de los inversores que no lo te dicen, eres un vendemotos. Ya me estás vendiendo la moto. Sí, pero es que es la realidad. Entonces, hay que entenderse. Para proteger tu patrimonio a medio plazo, tienes que asumir algunos riesgos, porque si no, no vas a proteger tu patrimonio. Porque esto es lo de... tú puedes... que estoy intentando traducir ahí rápidamente, pero es como... o pierdes rápido o pierdes despacio, ¿no? Sería la traducción. Si somos tan conservadores que no hacemos nada... Estamos tomando la decisión de perder. Perder despacio. Y si asumes algún riesgo, puedes perder rápido con el potencial de que acabes generando más, ¿no? Entonces, como tienes que asumir riesgos y no te queda otra, para proteger tu patrimonio, la idea es, bueno, vamos a hacerlo de una manera que sea lo menos arriesgada posible. Porque, bueno, como hay que asumir riesgos, toda la renta variable, ¿no? Pues tampoco, ¿no? Entonces, volviendo a por qué la diversificación estructural, yo creo que la diversificación estructural es el marco, digamos, de enfrentarte a los mercados financieros y a ese riesgo que tienes que asumir si tu objetivo es dual, que es que a largo plazo quieres tener el mayor dinero posible, pero a corto plazo necesitas que el dinero esté ahí si lo necesitas, porque muchas veces nos olvidamos, especialmente desde la industria financiera, de que invertir tiene implicaciones en la vida de la gente, que si te pasas de riesgo y te sale mal, igual cuando necesitas el dinero, pues no lo tienes. Pero no todo, Rafa, sino suficiente dinero para lo que puedas surgir. Claro, o sea, que tienes ahí como que equilibrar esas dos necesidades, ¿no? Participar del crecimiento y a la vez proteger tu patrimonio. Y entonces yo creo que para un porcentaje muy alto de inversores, pues tiene sentido buscar
algo así. Y esto se puede hacer, insisto, de manera más defensiva o de manera más arriesgada, pero por ahí va, ¿no?, el objetivo. Vayamos un poquito a la chicha, vamos a remangarnos. A ver, una estrategia como la que estás planteando, que entiendo que trasciende un poco a la cartera permanente, ¿no? Incluso a la propia cartera permanente que tú defiendes, esta estrategia de diversificación estructurada es un pasito más. ¿Qué rentabilidades se puede esperar dentro de esta estrategia? Muy defensiva por otra parte, pero tú insistes en que, como en el momento en que las cosas van bien para uno de esos activos, se supone que van a tirar lo suficiente como para que no solo te neutralice las pérdidas, sino que te permita ganar. ¿Qué rentabilidad puede esperar un inversor que se acerque a una estrategia de este estilo? Claro, aquí la idea es que lo que buscas con la diversificación estructural es que el retorno-riesgo esté a la par, o sea, que más o menos obtengas el mismo retorno que el riesgo que asumes. En la cartera permanente, históricamente, se ha conseguido que a medio plazo más o menos la rentabilidad sea un 4 o 5% por encima de la inflación, si le das 4 o 5 años para que el ciclo tire, y más o menos la volatilidad que tiene la cartera es muy parecida, o sea, acabas teniendo un 5, 6, 7, 8% de volatilidad con un 5, 6, 7, 8% de rentabilidad, dependiendo de esa rentabilidad final de si ha sido un escenario más en modo fácil o más en modo difícil. La cartera permanente también es diversificación estructural, lo que pasa que estos otros activos que yo estaba hablando entran en juego cuando tú quieres obtener más rentabilidad. Si te dices, bueno, pues es que yo quiero tener una rentabilidad de un 8, un 9, un 10%, pero quiero que la volatilidad sea también de un 8, un 9, un 10%, y no de un 30 o un 16 o un no sé cuántos, que sería más la de la renta variable. Entonces ahí es cuando tienes que empezar a meter otras cosas, porque la cartera permanente, que lo recuerdo siempre, tiene un 25% de efectivo, que en realidad es renta fija de corto plazo generalmente, y por lo tanto eso es muy conservador, solo tienes un 25% de acciones. Para obtener más rentabilidad, el efectivo ese tienes que ocuparlo en otras cosas. Como quitas el efectivo, quitas el mayor defensa que tenías ahí en esa cartera, y entonces ahí es donde entran esas otras estrategias que estaba explicando ahora. A partir de ahí se puede ir incluso un paso más allá, porque hay algunas casas en Estados Unidos que aquí no se puede hacer por la normativa UCITS, pero bueno, quizás en un formato SIL o en un hedge fund europeo sí que se podría hacer. Utilizan todo esto que yo estoy diciendo y además se apalancan. Y entonces el objetivo es conseguir un 13, un 14, un 15% con un 13, un 14, un 5% de volatilidad. O sea que al final el ratio de rentabilidad se correlaciona con el riesgo que tú quieras asumir. Y lo que busca la estrategia es equilibrar ese retorno-riesgo. ¿Y se consigue? O sea, tradicionalmente, en tu experiencia poniendo en marcha esta estrategia, ¿se consigue en el medio o largo plazo? En la cartera permanente lleva como 40 o 50 años funcionando fuera de muestra, entonces ahí sí que se ha conseguido. Estas otras cosas que estamos introduciendo ahora hubieran funcionado en simulación, quiero decir, porque no hay nadie que lo esté implementando tal cual lo he explicado yo ahora mismo o con el planteamiento que estaba teniendo yo ahora mismo. Sí que hay algunas casas que, por ejemplo, han hecho versiones de esto que han funcionado bastante bien, casi todas americanas. Yo creo que he encontrado algo ahí porque estoy cogiendo muchas ideas de mucha gente distinta y las estoy intentando poner en el mismo saco, que creo que es lo que no se estaba haciendo hasta ahora. De hecho, este concepto de diversificación estructural que digo yo siempre, Harry Browne, que es quien creó la cartera permanente, nunca utilizó ese concepto. Y hay 7 o 8 tipos en Estados Unidos hablando de esto y no se han puesto en común, no han hecho ahí una reunión de, oye, vamos a usar algo de branding aquí. No, sí hablo con ellos, pero ya estoy intentando que también al unir la terminología todo el mundo hable igual y entonces se nos entienda a todos mejor, que también al final es necesario para que la gente sepa de lo que hablamos, ¿no? Rafa, yo para que nadie se llame a engaños, quiero decir que no estamos hablando, tú no estás explicando estrategias de trading ni de inversión discrecional donde hay un gestor que está todo el día pues moviendo palancas y ajustando botones. Es que no es eso, lo que estás planteando son carteras, una asignación de activos muy concreta, una cartera donde haya, bueno, con unas reglas sistemáticas, llegar a una configuración, a un reparto de activos con unos tipos de activos concretos, con unos pesos concretos, dejarlo
someter ese conjunto de activos a unas reglas de reajuste, porque claro, van a variar con la volatilidad y se van a desajustar esos pesos de inicio, pero son estrategias, vamos a decir, muy pasivas. Cualquiera que te escuche En realidad, se va a imaginar a Rafa Ortega pues como una especie de, no sé, de Fernando Alonso de la inversión. Comprando y vendiendo puts y cola ahí como un loco. Nada más lejos de la realidad. Claro, Es decir, para nada. Al final es utilizar, creo que he escrito algo así recientemente, que es utilizar piezas complejas para crear luego una cartera que realmente es bastante simple. Porque y que es a largo plazo, Rafa. Sí, que tú puedes crear una cartera con 8 posiciones que está haciendo esto. Eso sí, cada una de esas dentro puede ser compleja, pero el otro día bromeaba con un amigo que un índice, que ahora ya todo el mundo sabe lo que es y lo tenemos bastante claro, en realidad es también bastante complejo. Es hasta que descubrimos qué era y cómo se hacía. El primero fracasó, además, porque no supieron cómo gestionarlo. O sea que no hay cosas que simplemente nos parecen complejas porque no las entendemos, ¿no? Y cosas que parecen muy simples realmente debajo llevan un sustrato de complejidad, y a eso es a lo que estoy intentando llegar, ¿no? Algo que sea pues, bastante elegante, ¿no? Que sería eso, que donde llegas al equilibrio de algo que sea sencillo, que no sea frágil, que funcione, que maximice complejidad y simplicidad. Y una idea que me gustaría también comentar aquí antes de que se nos acabe el tiempo es que tú lo has mencionado muy rápidamente al principio, has hablado de dogmas y de mantras incluso, es decir, de ideas que se repiten. Aquí te voy a formular un par de ellas y nos van a dar para hablar. Primero, la renta variable a largo plazo siempre sube. Así es que muchas carteras de inversores particulares están conformadas, por así llamarlo, sobre esa regla. Un 100% renta variable y yo me espero. Bueno, número 2, carteras tipo Vogel 60-40. Cuando la renta variable no lo haga bien, pues aquí ten un 40% de renta fija para que se amortigüe. Estamos prácticamente saliendo de una etapa donde eso se ha incumplido. Es decir, explícanos un poco qué otras reglas de este tipo hay y por qué crees tú que no se debe uno fiar de lo que ha hecho el pasado para ver cómo, bueno, conectando con lo que dijiste al principio, es que el futuro no lo sabe nadie, lo que funcionó antes puede no funcionar el día de mañana. Yo ahí, sobre lo de la renta variable, me pongo el primero, es decir, mi patrimonio, mi cartera de inversiones, desde el punto de vista financiero, quito la parte inmobiliaria, la tengo prácticamente toda en renta variable y un poco sigo, o sea, más o menos habría seguido el planteamiento que dice Luigi. Mira, a 20 años vista no se me ocurre ningún activo que yo considere que va a tener peor rendimiento, y el riesgo que asumo al final, pues una renta variable, eso sí, muy diversificada en fondos, con lo cual no es que lo esté apostando todo un valor, y es lo que planteamos muchas veces a los alumnos, a la gente que se nos acerca, es decir, ¿cuáles son los riesgos que tú ves para ese tipo de afirmación que la hemos podido plantear aquí muchas veces? Bueno, se me ocurren varias. El primero sería que si es necesario realmente asumir ese riesgo, porque creo que se puede obtener rentabilidades muy parecidas a 20 años vista a las de la renta variable, puede que un poco inferiores, asumiendo muchísimo menos riesgo, ¿no? Y si usas apalancamiento, que es verdad que esto ya lo hace más complejo, puedes obtener la misma asumiendo muchísimo menos riesgo. Luego está el tema de que al final cada uno sabe cuál es su situación. No es lo mismo si consideras que tienes unos ingresos súper estables, si además tienes más patrimonio fuera del financiero. O sea que esto ya luego es una pregunta un poco de planificación financiera personal de cada uno. Tampoco es lo mismo si tienes un patrimonio mucho más alto que si tienes un patrimonio mucho más bajo. Entonces, al final, yo nunca le digo a nadie cuál es la asignación de activos que tiene que tener, porque creo que nadie mejor que él sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Yo lo que sí que pienso es que, en general, a la mayoría de las personas lo que mejor les vendría es un equilibrio entre estas dos ideas, ¿no? Entre participar del crecimiento o proteger el patrimonio, y creo que la mejor manera de conseguirlo es así. Volviendo a lo de los 20 años, es que hay periodos de 20 años donde la renta variable da 0. Y tú podrías tener una rentabilidad positiva en un periodo en el que los 20 años siguientes dan 0 para la renta variable. Entonces, existiendo ese riesgo de que a ti te toque la mala suerte de pasar por un periodo negativo, que ha pasado 3 o 4 veces en los últimos 100 años, pues yo no creo, o sea, yo no asumiría ese riesgo, y prefiero sacrificar el escenario en el que los próximos 20 años son buenísimos para la renta variable, y entonces la renta variable deja por detrás a todo lo demás, porque creo que no es necesario asumir tanto riesgo. Insisto también,
que luego hay que meter todos los factores personales de cada uno en el mix. Yo creo que con una cartera que lo haga más o menos bien, pase lo que pase, vas a conseguir tus objetivos, o la mayoría de las personas pueden conseguir sus objetivos de inversión y de ahorro. Estamos hablando de una rentabilidad que has comentado, Rafa, del 4 o 5% anual en cartera permanente en los últimos 40, 50 años, y además le sumamos este tipo de sofisticación inversora que le puede dar algo de valor añadido. Creo que desde luego estamos hablando siempre de rentabilidad sobre inflación, rentabilidad real, que es de lo que se trata. Bueno, la bolsa históricamente da un 7, un 8. Pero es que los futuros gestionados, por ejemplo, dan también un 7, un 8, claro, descorrelacionando con muchísima más descorrelación que los bonos, por ejemplo, que en periodos de 20 años, si te vas a bonos con largo plazo, o sea, con la misma volatilidad, los bonos de más largo plazo y máxima calidad crediticia, también tienen periodos que han sido mejores que la renta variable. Es que lo de que la renta variable es el mejor activo, está la gráfica esa de los 100 años, ¿no? La Jeremy Siegel, ¿no? Sí, que yo creo que no compara manzanas con manzanas, creo yo. Y que además, digamos que asume que tú eres una secuoya que vive 100 años, pero es que tú no eres una secuoya que vive 100 años, tú tienes 30 años, 40 años en el mercado realmente. Pues ahí es donde yo veo esto, ¿no? Y volviendo a lo que decías antes, el mantra principal un poco que yo suelo atacar es que lo que se le suele decir a la gente es, oye, asume todo el riesgo que puedas, ten todas las acciones que puedas tener, y lo que no puedas tener en acciones es en renta fija, ¿no? Y entonces lo que yo digo es que, bueno, es que igual no solo es renta fija, igual eso es bastante mejorable, porque las acciones y la renta fija también han pasado por periodos en los que se correlacionan y no descorrelacionan, que es lo que se suele decir, ¿no? Entra en bonos porque los bonos suben cuando las acciones bajan. No realmente. Exacto, no realmente, ¿no? Realmente, además, se suele decir que metas bonos agregados, ¿no? Que tienes distintos tipos de bonos porque entonces están diversificados y tal, y entonces realmente lo que estás haciendo es o sea, el mayor aporte que le da meter bonos a una cartera, bonos en agregado a una cartera de acciones, la cartera 60-40, es que has reducido la exposición a riesgo que tenías con las acciones. Ese es el mayor aporte que tienes. Yo creo que es mucho mejor tener bonos más agresivos que los agregados, que individualmente me podrías decir, hombre, pero ¿y qué pasa si suben los tipos? Pues que se pegan una leche, pero es que, ¿y qué pasa si bajan? Pues que entonces funcionan muy bien. Y entonces le metería oro, ¿por qué? Porque también tiene un entorno en el que el oro se puede disparar y también un entorno en el que lo puede hacer muy mal. Y entonces diría, bueno, pues meto futuros gestionados. ¿Por qué? Porque cuando la inflación sube y los tipos empiezan a hacer que todo se mueva un poco a lo loco, los futuros gestionados pueden captar esa tendencia. Y luego hay momentos en los que todo va muy bien y se quedan planos, y entonces pues te fastidiará tenerlos en cartera, pero no pasa nada. Y también metería estrategias largas en volatilidad, porque cuando no hay liquidez y todo cae, eso va a subir. Y si combino todo eso, pues me da una cartera con la que me siento mucho más cómodo, ¿no? Esa es la idea. Mencionabas que luego cada uno a la hora de elegir la estrategia pues tiene que ver un poco su situación personal, tener un poco de orden en las finanzas personales. ¿Y cómo se consigue esto? Bueno, pues dejadme que meta una cuñita, porque ahora mismo en Value School podemos encontrar de nuevo ese curso de inversión, de gestión patrimonial, del despertador de tu dinero, que Manolo Llamas, Domingo Soriano, un servidor con ayuda de Luis Alberto Iglesias, tenemos en Value School 25 píldoras en vídeo, más clases magistrales que ya están grabadas, y además para los socios de esta casa con un descuento especial. Todos aquellos interesados pueden llamar a Libertad Digital y les dicen cuál es el código, si lo han perdido porque en el correo lo tienen, cuál es el código de descuento. Luigi, actualmente se puede encontrar muy fácil, ¿no? Entrando en Value School. Está permanentemente como parte del catálogo de formación de Value School, y cuando el usuario se matricule, todo el material estará disponible en su perfil en Value Academy, que es la plataforma de enseñanza online que tenemos, siempre y sin límite de tiempo para ver y escuchar todo cuanto se desee. ¿Y qué es lo que pueden encontrar en el curso, Domingo, para aquellos que no lo recuerden? Yo creo que sobre todo los primeros pasos, o lo que yo considero que es más importante, son esos primeros pasos en la gestión patrimonial, en ser conscientes de lo que tengo, de lo que gasto, de lo que supone mis ingresos y mis gastos, la diferencia, la parte del activo y el pasivo, qué es lo que tengo, qué es lo que debo, cómo eso digamos, lo debo organizar a medio y largo plazo, y luego
empezamos también, damos los primeros pasos de cómo eso se relaciona con los diferentes activos de inversión. Sí, y sobre todo ordenar las ideas y tomar conciencia de qué tipo de persona soy, cuáles son mis objetivos y por dónde tengo que dar mis primeros pasos en materia de inversión para alcanzar esos objetivos. Quizá uno de esos primeros pasos pueda ser una cartera permanente o las estrategias como las que tiene en marcha Rafael. La verdad que esto que has planteado aquí y que tantas veces hemos defendido en esta mesa de que la renta variable a largo plazo al final siempre termina haciéndolo bien porque es creer en el crecimiento de la humanidad, que todo va a ir hacia arriba, y tú lo has puesto en cuestión y muy bien puesto además, pues mira, nosotros aquí en esta mesa siempre nos gusta hacernos preguntas y bueno, pues estresar un poco el conocimiento muchas veces y las convicciones, oye, y está muy bien, ¿no? Porque efectivamente pues es asumir unos riesgos, pero yo te devuelvo la pelota. ¿Y qué pasa con los riesgos en estrategias como la de los futuros? Que a mí, que algo conozco un poquito el tema, siempre me ha parecido jugar con fuego, o que las estrategias más protegidas en futuros, recordemos, los contratos de futuros al final son muy apalancados, puedes incurrir en pérdidas ilimitadas y tienes que tener muy controlada la estrategia. ¿En quién te fías para una estrategia de futuros gestionados? Es que claro, hemos hablado muy en genérico, pero me imagino que habrá gestores de futuros gestionados que se peguen unas castañas monumentales también, ¿no? El problema que tienen estas estrategias un poco más sofisticadas que decía, justo la de larga en volatilidad y la de estar en futuros gestionados, es que requieren de mucho due diligence, porque al final estás en lo que tú dices, ¿no? Para mí, una de las primeras cosas es que tienen que ser sistemáticas. Yo, si son discrecionales, ya no entro. Los gestores sistemáticos suelen tener, y esto es otra cosa que tienes que ver, cientos de posiciones puestas a la vez para evitar el riesgo de que una posición te saque, ¿no? Desde luego es algo que yo, que me dedico a la inversión, no le recomendaría a nadie que intentaran replicar personalmente. Así como si alguien me dice, oye, es que a mí me gustan los dividendos crecientes y quiero construir una cartera de dividendos crecientes, por ejemplo, en vez de utilizar un índice, pues yo en mis fondos utilizo índices porque me parece más sencillo, pero te diría, sí, pues puedes mirártelo y construir una cartera de acciones y puedes hacerlo bien con una cartera diversificada. No te diría lo mismo con una cartera de futuros. Eso no lo haría como inversor retail. Eso lo delegaría. Ahora, a la hora de elegir con quién lo delegas, requiere de mucho más filtro y es un filtro que es un poco difícil de hacer, porque la verdad es que hay, para que te hagas una idea, de 750 fondos UCITS, hedge funds invertibles en Europa, después de hacer este filtro me he quedado con 12. 12 para luego ver si realmente entran o no entran, ¿no? En Estados Unidos es un poco más fácil porque hacen una categorización que te permite ya quitar muchos. Los no sistemáticos. Sí, los no sistemáticos. Entonces, tiene que estar internamente diversificados, mejor si son sistemáticos, y luego te tienes que poner a mirar qué es lo que están haciendo. Y aún así, elige 4 o 5. No, o sea, no pondría tampoco todos los huevos en el mismo gestor. Me recuerda un poco, cuando lo he hecho en otra parte, si vas a elegir gestores discrecionales que les gusta el value investing, por ejemplo, pues tiene sentido que cojas a 3 o 4, ¿no? Mientras que si vas a invertir en un índice, pues no hace falta que tengas el índice de Vanguard y el de Amundi. En realidad, con cualquiera de los dos estás bien, ¿no? Entonces, aquí sí que esa diversificación de gestor la veo más interesante. En Estados Unidos lo que está empezando a salir son vehículos que ya hacen esto por ti, ¿no? Aquí aún no estamos en ese momento. Es que... Bueno, rápido. No, simplemente comentar. Es que estamos hablando de diversificación estructural, que me parece una estrategia y un enfoque de lo más interesante, pero es que luego... no es tan sencillo como, yo diversifico a través de una cartera permanente en donde divido 25% acciones, bonos, efectivos y oro. Es que dentro de cada uno de estos activos hay todo un universo y por lo tanto una segunda, una tercera, una cuarta capa, que es lo que precisamente da valor añadido con fondos como el que gestiona Rafa. Por lo tanto, es diversificar en activos, pero es que luego dentro de cada activo hay un mundo y esa es la clave. Lo que es una lástima es que tengamos el tiempo que tengamos y no podamos tirarnos otra hora más hablando de esto, pero como no tenemos ese tiempo, pues Rafa, a ver si otro día... Claro, no pasa nada, yo vengo. Te puedes venir de la mano de Luigi o no sé, o se me ocurre, podríamos
hacer una edición especial solo podcast otro día y que nos hable de esos futuros gestionados que a mí me han dejado muy, muy intrigado. Luigi, muchas gracias por el programa que nos has traído. De nada. Rafa, muchas gracias por venir. A vosotros. Ya en redes sociales dejamos todas las señas tanto de tu cuenta de Twitter como de tu libro, como de tu web, para que como digo yo, te bichen y te brujulen esos blogs que has escrito, esos artículos tan interesantes. Manolo y Domingo, a vosotros os veo la semana que viene también con asuntos seguro de su interés, y a todos ustedes, señores oyentes, telespectadores, amigos de YouTube y de podcast, les dejo, en el caso de la radio, en la mejor compañía, la de esta casa, y les espero la semana que viene con asuntos seguro de su interés. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.